De Roma a las indulgencias. A finales de 1510, por asunto de la orden, Fray Martín Lutero se iba a Roma con una nueva esperanza. Iba piadoso, peregrino, hacia la ciudad de los peregrinajes insignes, la Roma de los mártires, centro vivo de la cristiandad, padre común de los fieles, augusta resistencia del vicario de Cristo. Pero por desgracia se encontró con la Roma de los Borgias, convertida desde hace poco en la Roma del Papa Julio. El corazón de Lutero estaba decepcionado al encontrar cardenales sin fe y sin moralidad, además de matones y rufianes dentro del clero. Lutero regresó a Alemania, con el corazón lleno de odio, inexplicable contra la Gran Roma. Esos abusos que la cristiandad unánime condenaba, los había visto encarnados, viviendo y floreciendo insolentemente bajo el hermoso cielo romano. Conocía, conocía el decaimiento de la enseñanza cristiana. Había experimentado hasta el fondo de su alma sensible la pobreza descadradora de la doctrina de las obras. Y en Roma estaba la atroz miseria moral de la iglesia. Esta se le había aparecido en toda su desnudez, y sin embargo callaba todavía. Hijo respetuoso de la iglesia, se esforzaba en cubrir, por piedad filial, una vergüenza demasiado manifiesta. El doctor Staupitz seguía sosteniéndolo, y por 1512 Lutero obtuvo su doctorado en teología. Por lo tanto, fue nombrado superior de los agustinos de Wittenberg. A mediados de 1513 empezó a dar clases sobre los salmos debido a los años que había pasado recitando el Salterio, siempre dentro del contexto del año litúrgico que se centra en los principales acontecimientos de la vida del Señor Jesús. Es notable observar que en este tiempo de su vida Lutero interpretaba los salmos cristológicamente. En ellos veía a Cristo hablar y sufrir. Contemplaba a Jesucristo pasando por angustias semejantes a la que él pasaba. Esto fue el principio de su gran revelación. El gran descubrimiento vino probablemente en 1515, cuando Lutero empezó a dar conferencias sobre la epístola a los romanos, pues él mismo dijo después que fue en el primer capítulo de esta epístola donde encontró la respuesta a sus dificultades. El texto que más le impactó fue: la justicia de Dios está revelada en el Evangelio. Pero no fue fácil encontrar las respuestas a sus dudas. Según él mismo cuenta, su gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una amarga angustia. Pues lo que leyó en Romanos 1:17 acerca del texto antes citado decía Lutero: según ese texto en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Es que este versículo dice claramente que el Evangelio es revelación de la justicia de Dios. Y era precisamente la justicia de Dios lo que Lutero no podía tolerar. Si el Evangelio fuera el mensaje de que Dios no es justo, Lutero no habría tenido problemas. Solo que este texto relacionaba indisolublemente a la justicia de Dios con el Evangelio. Según Lutero, escribe en una de sus obras que él odiaba la frase "la justicia de Dios". Martín estuvo meditando de día y de noche para comprender la relación entre las dos partes del versículo. Leía él la parte escritural que le decía: en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Le impresionaba lo último del texto: el justo por la fe vivirá. Fue entonces que Lutero se encontró con la justicia de Dios. Comprendió que la salvación no es porque sea un mismo justo o porque cumpliera las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le daba este don. En consecuencia, Lutero continúa comentando acerca de su descubrimiento. Sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas. Las escrituras todas cobran
un nuevo sentido y a partir de entonces la frase la justicia de Dios no me llenó de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor.